Vectores en el plano y en el espacio. En el plano y en el espacio. Que es de referencia. Bueno, primero vamos a empezar con los vectores en el plano, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea, aunque sea intuitiva, de qué es un vector? Ya en sus cursos de física han estudiado y hasta han hecho operaciones con ellos. A ver, ¿quién me dice? Yo, maestra. Ujú. Es una fuerza que tiene dirección, magnitud y punto de origen. Dirección, magnitud. Ya, bueno, dirección y magnitud. Eso es, sí, el punto de origen y por lo tanto punto final, de hecho, es un poco redundante porque con que tenga la magnitud y la dirección, con eso se determina de manera única un vector. Y ahora, vamos a... Esto tendría que ir arriba, ¿no? Un vector es un objeto matemático o elemento matemático, si quieren, que tiene dirección y sentido. Perdón, dirección y magnitud. Dirección y magnitud. Dirección y magnitud. Entonces, si tenemos este vector, ¿sí? La dirección en el plano va a estar definida por el ángulo que forma con el eje X y una vez que determinamos la dirección es el ángulo y la magnitud, decimos que cualquier otro vector con la misma dirección y la misma magnitud, aunque su punto inicial esté trasladado, es equivalente. Entonces, esas tres flechitas que estoy graficando son copias entre ellas, nada más que están en diferentes ubicaciones en el plano o en el espacio, ¿verdad? Y son equivalentes. Siempre y cuando tengan la misma dirección y la misma magnitud, son equivalentes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a representarlas en el plano? En el plano, si utilizamos la notación del cálculo y de geometría analítica, por ejemplo, tenemos un punto expresado con sus coordenadas. Formalmente, esta notación de coordenadas X y Y, ustedes desde la primaria, ¿verdad? Lo han trabajado solamente como si fuera la ubicación, ¿verdad? Entonces, aquí tienen el punto XY. Para hablar del vector que va del origen a XY, ¿sí? Vamos a utilizar letras minúsculas del abecedario con una barra. Entonces, cuando a veces se utiliza, de hecho, indistintamente el punto
y el vector y se entiende en el contexto. Entonces a este se le llama vector de posición, ¿verdad? Vector de posición. Entendiendo que el origen es más bien que el punto inicial es el origen, si no no se va a entender. Y el punto final es el x, y. Entonces, nos referimos a un vector de posición, ¿verdad? Tengo el vector de posición con coordenadas x, y, significa que es el que inicia en el origen y tiene punto final en el punto x, y. Ahora, estos que son equivalentes podrán tener otro punto inicial y punto final. Enseguida lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la dirección en un vector de posición de este tipo? Dirección. Dirección y magnitud. Con trigonometría, ¿verdad? Se puede hacer de manera bastante simple. Entonces, si este es el vector de posición x, y, esta longitud mide y, ¿verdad? Esta longitud es x. Y si lo que queremos calcular es la magnitud, usando el teorema de quién? Pitágoras. ¿De qué? Pitágoras. ¿De qué? Pitágoras. De Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que la magnitud o la norma, esto se lee así, ¿verdad? Magnitud o norma del vector B y se calcula como la norma de B va a ser igual a ¿qué? Es la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces la norma va a ser la raíz de x cuadrada más y al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y la magnitud, perdón, esa es la magnitud y la dirección. A ver, teta es la dirección de B y es el ángulo con
A veces ese ángulo puede ser negativo, ¿verdad? Si está medido hacia abajo del eje. Y por ejemplo, si tuviéramos un vector que está en el segundo cuadrante, el ángulo que nos van a dar las calculadoras no es el que va de la parte positiva del eje X hasta el vector, sino lo que se hace es prolongar ese vector y el ángulo que se obtiene en las calculadoras es el negativo. Bien, entonces, ¿cómo con trigonometría, ¿verdad? ¿Cómo calculan el ángulo? Si tienen como datos los catetos. ¿Con seno? A ver, con seno, ¿cómo lo harías? Yo escribo y luego, si no es correcto, lo borramos. A ver, tú díctame. Sería, el ángulo teta es igual, no es cierto, es el ángulo teta es igual a seno a la, no, es a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente, ¿no? Sí, cierto. Sobre Entonces, en vez de seno, sería Tangente a la menos. de y entre x. Sí. Sí, de hecho, cuando yo aprendía esto, pensaba, bueno, ¿por qué ese arcotangente? En realidad, teniendo la norma del vector, se podría hacer también con coseno o con seno, ¿verdad? Arcoseno o arcocoseno, ya sea tomando cateto adyacente entre hipotenusa o cateto opuesto entre hipotenusa. Y no entendía por qué siempre se tomaba arcotangente. Lo que sucede es que se puede hacer con las otras funciones, pero se pierde información en cuanto a los signos de las dos coordenadas, porque la norma de la hipotenusa, ¿verdad? Siempre va a dar un valor positivo, entonces supongan ustedes que están en el tercer cuadrante o en el segundo, se pierde la información de una de las dos coordenadas. El arcotangente, como está comparando directamente las coordenadas X y Y, no tenemos que estar considerando, pero como está en el segundo cuadrante, entonces tengo que sumarle o restarle, ¿verdad? 90 grados, etcétera, sino que la información ya es directa, por así decirlo. Entonces, por eso se utiliza el arcotangente, aunque también podrían utilizarse las otras funciones siempre y cuando uno mediante el apoyo visual que da la posición del vector, suma o reste el ángulo necesario para obtener el ángulo correcto que da la dirección del vector. Sí, en general es el arcotangente. De hecho, en todos los libros van a encontrar que es el arcotangente. Nunca van a encontrar en algún libro que se calcule con arcoseno o arcocoseno, ¿sí? Pero esa es la razón. Bien. Entonces, esta es la forma de calcular magnitud y dirección. Aquí, nada más como algo extra, ¿verdad? Noten ustedes que como Y es, en este caso, el cateto opuesto y el seno del ángulo está definido como cateto opuesto entre hipotenusa, entonces Y va a estar definida como la norma de B por el seno del ángulo.
y como coseno del ángulo se define como cateto adyacente entre hipotenusa, X es el cateto adyacente, si despejamos, X va a ser la norma del vector por el coseno del ángulo. Entonces, las coordenadas X y Y van a estar definidas de esa manera. Ahora, bueno, no lo iba a escribir, pero de una vez. Estas coordenadas se les llama coordenadas polares. Y a estas se les llama coordenadas rectangulares. Bien. Ejemplo. Calcula la magnitud y la dirección del vector B. Y aquí vamos a dar varios incisos. Con 2 es suficiente. Entonces, B es menos 4,2. Es decir, ese vector de posición está en el segundo cuadrante, ¿verdad? La magnitud de B es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es 16 más 4 raíz cuadrada, que es 20. Y 20 es 5 por 4. La raíz de 4 es 2, entonces es 2 raíz de 5. Y la dirección es arcotangente. Por favor, cuando usen la función inversa de la tangente, por escrito, cuando lo hagan a mano, siempre escríbanlo así, no lo escriban como tan a la menos 1. En las calculadoras, bueno, por cuestión de espacio y lo que sea, se usa así, pero lleva a confusión a veces a los estudiantes. Entonces, siempre por escrito, escriban arcotangente. Arcotangente de y entre x, que en este caso es 2 entre menos 4. Entonces, arcotangente de menos 1/2. Y la calculadora siempre la tengo en radianes, entonces en este caso la voy a poner en grados. No, se me olvidó que en esta calculadora, si no pongo un punto decimal en alguno de los argumentos, vuelve a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, menos 26.5651 menos 26.5651 grados. Bien,
que noten ustedes que justo lo que está dando es el ángulo negativo. Vamos a representarlo para que se vea. Menos 4. Entonces, el vector B sería ahí. Y si lo prolongamos, este es el ángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, si nosotros queremos conocer el ángulo que forma desde el eje, desde la parte positiva del eje X hasta donde está el vector, a 180 grados, tendremos que restarle esta cantidad, ¿verdad? $153.43. ¿Qué da 153.43? Uh-huh. Bueno, ahora, otro ejemplo. El vector B es 1,4. Entonces, la norma de B es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es raíz de 17, y como 17 es número primo, así se queda, ¿verdad? No se puede simplificar. Y bueno, podemos calcular una aproximación, ¿verdad? Que sería 4. Yo creo que 4.1. A ver. Sí, 4.1231. Bueno, pero la magnitud exacta es raíz de 17. La recomendación es que siempre trabajen con las cantidades exactas y ya hasta el resultado final hagan las aproximaciones. De lo contrario, si por ejemplo, vamos a suponer que se necesita calcular la magnitud del vector para después hacer otras operaciones y que en cada paso se hace un redondeo o un truncamiento. Los errores se van acumulando. Entonces, para que sus resultados sean más precisos, trabajen siempre con las cantidades exactas y ya hasta el final hacen un redondeo o un truncamiento. Luego tenemos teta, entonces es arcotangente de y sobre x arcotangente de 4. Y me falta el punto, ¿para qué? 75.96. En sus calculadoras
En la calculadora básica simple, de hecho, hay una manera de pasar esta cantidad directamente a grados, minutos y segundos. En esta calculadora, que es más sofisticada, no está esa función. Entonces, lo que se hace es, se resta la parte entera y se multiplica por 60, ¿verdad? Entonces serían 75 grados, 57 minutos, y luego otra vez se hace lo mismo, ¿verdad? Se resta la parte entera y el resultado se multiplica por 60. Entonces da 75 grados, 57 minutos, 49.52 segundos. ¿75 grados? 57, ¿verdad? 75, 57 y 49.52. Estos son los segundos aquí. Listo. A ver, pensemos en lo siguiente. Si se tiene ahí un vector que tiene cierta magnitud B, cierta magnitud norma de B, que vamos a pensar que es diferente de 1. ¿Cómo harían para encontrar el vector que está en la misma dirección, pero que tiene norma 1? ¿Cómo le hacen? Tienen ahí el vector B, que vamos a suponer que tuviera magnitud 3. Y ustedes quieren el vector que está en la misma dirección, pero que tiene magnitud 1. Entonces, ¿qué hacen? A ver, si esta cantidad, ¿sí?, esta magnitud, midiera 2, ¿cómo hacen para obtener las coordenadas del vector que está, del vector que tiene norma 1? Sería la mitad, ¿no? Sería la mitad. ¿Qué harías entonces con estas coordenadas para obtener las que están a la mitad? Sobre 2. Sobre 2. Entonces, el vector unitario tendríamos que multiplicar el vector original, ¿verdad?, por 1 entre su norma, ¿sí? En este caso, si el vector B tiene coordenadas x, y, entonces tendríamos x entre la norma de B, y entre la norma de B. Ejemplo. Calcular el vector unitario
Y al hablar del vector unitario, hablamos del que tiene norma 1, ¿verdad? Calcular el vector unitario en la dirección de B. ¿Dónde B? Inciso A. B es el menos 4,2. Entonces ya sabemos en este caso, porque lo resolvimos antes, ¿verdad? Que la norma de B es 2 por raíz de 5. Eso significa que el vector unitario en la dirección de B va a ser menos 4 entre 2 raíz de 5, 2 entre 2 raíz de 5. Que podemos simplificarlo a menos 2 entre raíz de 5 y 1 entre raíz de 5. Si ustedes calculan la norma de este último vector, la norma va a dar 1. Nada, vamos a verificar aquí. Esto no se necesita hacer, ¿verdad? En este caso solo lo voy a calcular para que ustedes vean que efectivamente la norma va a dar 1. Entonces, verificando. Tendríamos la norma del vector. Ese acento circunflejo lo que indica es vector unitario, ¿sí? Vector de norma 1. La norma de ese vector es menos 2 entre raíz de 5 al cuadrado más 1 entre raíz de 5 al cuadrado, raíz cuadrada. Queda 4 quintos más 1/5 es igual a 5 quintos, que es 1. Y entonces ya está verificado. ¿Es necesario que lo haga también para el inciso B? Yo creo que no, ¿verdad? Con ese es suficiente. Bien, ahora, ¿cómo es el producto de un vector por este escalar? Es decir, propiedades, ¿verdad? Si tenemos alfa, que es un escalar, y B, que es un vector en el plano, entonces, alfa por el vector B. ¿Cómo se afecta la dirección y la magnitud de este vector? ¿Verdad? Aquí hay varios casos, ¿verdad? Si alfa es positivo, pero además de ser positivo es menor que 1, entonces el vector alfa B tiene la misma dirección, tiene
la misma dirección. Que B. Y cómo se modifica la magnitud, ¿verdad? Y como alfa es un número menor que 1, ¿cómo será la norma de este vector con respecto a la norma de B? ¿Mayor, menor, igual? Menor. Menor. Ujú. A ver, entonces, si alfa es mayor que 1, entonces, estas son solo observaciones, ¿verdad? Lo mismo que aquí, ¿verdad? El vector alfa por b tiene la misma dirección. ¿Y qué es lo que cambia? Si es que algo cambia o queda todo igual, No, cambia, sería mayor ahora. ahora sería mayor, ¿verdad? La magnitud, ¿no? Sí. La magnitud de el vector alfa por b es mayor que la magnitud de b. Ahora, si alfa es mayor que -1, pero menor que 0, entonces aquí cambia algo, alfa b. ¿Qué pasa con la dirección? Cambia hacia el otro lado. Hacia el Cambia el otro lado. sentido, ¿verdad? Em, es decir, el ángulo ahora difiere en 180 grados, ¿cierto? Sí, ¿Y cómo es la magnitud? ¿Qué relación hay entre la magnitud? menor. Es menor. Ujú. Y ahora, si alfa es mayor, no, si alfa es menor que -1, ¿sí? Por ejemplo, -2, -3, etcétera. Entonces, ¿cómo es la norma? ¿Cómo es la norma de alfa b con respecto a la norma de b? Mayor. Mayor. ¿Podrían dar ustedes una relación para la norma de A para la norma del vector alfa por B? A ver, vamos a escribirlo aquí. Si B tiene coordenadas X y Y alfa es un escalar, que en este caso escalar es número real, entonces la norma de alfa por B será igual a alfa X al cuadrado más alfa Y al cuadrado, raíz cuadrada
Esto es igual a alfa al cuadrado x al cuadrado más alfa al cuadrado y al cuadrado factorizamos alfa al cuadrado y la raíz cuadrada tiene la propiedad de que si tenemos dos factores, ¿verdad? Es la raíz cuadrada del primer factor por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada en este caso. Y la raíz de alfa al cuadrado es igual a ¿qué? Alfa. Alfa, así nada más. ¿Hay alguien que diga que falta ahí algo? Y si alfa fuera, por ejemplo, menos 2, ¿sí? Si alfa fuera No, menos 2, menos. entonces aquí quedaría menos 2. No, No. ¿Quedaría 2 o menos 2? 2, ¿no? 2. Como siempre vamos a obtener el número positivo, ¿verdad? Es el valor absoluto de alfa y la raíz de x al cuadrado más y cuadrada es la norma de b. Entonces, tenemos esta propiedad, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir. Por lo tanto, la norma de alfa por b es igual al valor absoluto de alfa por la norma de b. Ahí está. Déjenme poner aquí un separador. Bueno, hasta aquí cómo vamos. ¿Bien? Bien, bien, sí. Bien, Ok. sí, maestra. Ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero para vectores en el espacio. Estas propiedades, por cierto, ¿sí? van a ser válidas para vectores en R2 o en R3, ¿sí? En el plano o en el espacio. Pero ahora vamos a hablar de R3, vectores en R3. Ahora, vamos a pensar que tenemos al vector B que tiene coordenadas X, Y, Z. Estos dibujos a veces, al menos a mí no me quedan bien, ¿verdad? Dibujar, o más bien representar 3 dimensiones en 2 dimensiones, pues no es así como que muy simple siempre. Vamos a suponer que aquí tenemos X, Y Z, ¿verdad? Cada uno de estos ejes está a 90 grados con respecto al otro, ¿sí? Cuando tenemos los ejes, todo entre ellos perpendiculares, decimos que estamos en espacios euclidianos, ¿sí? R2, que son todos los puntos en el plano, los dos ejes también están a 90 grados. Entonces, ese es un espacio euclidiano de dimensión 2. R3 es un espacio euclidiano de dimensión 3. Lo menciono porque en una semana estaremos hablando de espacios vectoriales en general y
se darán cuenta entonces que no todos los espacios son euclidianos, ¿sí? Bien, entonces aquí, ¿cómo se localizan las coordenadas? Bueno, ya saben ustedes que, a ver si me sale. Se toma la coordenada en X, ¿verdad? Luego, yo creo que la forma más fácil de que obtenga un dibujo más o menos bien hecho es que trace una paralela. Ahí. Me voy a guiar con esta para la coordenada en Y. Ahora sí ya la borro. Entonces, tenemos la coordenada en X, aquí, la coordenada en Y. Este punto, ¿verdad? Sería el punto X, Y, 0. Y ahora para Z, a partir de ese punto, lo elevo. Esta sería la coordenada Z, que si copio esta cantidad sobre el eje Z, no, quién sabe qué hice. A ver, otra vez. Esta, la copio y la pego ahí. Entonces, hasta aquí es Z, ¿verdad? Que también es X, Y, Z, y el vector de posición que va del origen al punto X, Y, Z es este, ¿no? Este sería el vector B. Ahora, seguramente pensarán, ¿y por qué se tarda tanto en hacer esta gráfica? Porque me interesa para que sirva de apoyo visual para calcular la norma del vector. A ver, aquí voy a tomar primero esta construcción, ¿verdad? Noten ustedes que voy a ver si me sale. Vamos a ponerlo así. Este triángulo que voy a pintar en amarillo, aquí no se ve por la perspectiva, pero es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Hagan de cuenta que esta línea, ¿verdad? Que es la que levanté del plano, la levanté perpendicularmente. Entonces, este ángulo debe de ser de 90 grados, ¿sí? La hipotenusa es la norma de B. Entonces, para calcular la norma del vector B, tendría que es la raíz cuadrada de el cuadrado de los catetos, ¿verdad? Vamos a llamarle R a esta distancia, ¿sí? En este caso sería R al cuadrado más Z al cuadrado, porque R y Z son los catetos de ese triángulo que estoy sombreando en amarillo. Ahora, R es la hipotenusa del triángulo rectángulo que tiene como catetos X y Y, ¿verdad? A ver, igual mejor acá. Esta longitud
es Y. ¿Sí? Entonces, esta línea que está en gris muy claro es Y. El cateto adyacente a este ángulo, ¿verdad? Es X. Entonces, aunque aquí por la perspectiva del dibujo no se nota, este ángulo también es rectángulo. Entonces, R sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Si sustituyo en la norma el valor de R, tendríamos que la norma de B es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y entonces tenemos X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado raíz cuadrada. Es decir, aplicamos 2 veces el teorema de Pitágoras y obtenemos que la norma del vector B es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿verdad? Bueno, esa es la magnitud. Ahora la dirección, ¿verdad? De B en R3. Y ahora la dirección. En este caso, la dirección no la vamos a calcular con un ángulo, por ejemplo, con el eje X, porque aquí habría, bueno, tendríamos que primero calcular la proyección hacia el plano XY y habría una infinidad de vectores cuya proyección sería el mismo ángulo. Entonces, en ese caso no nos sirve, pero lo que notamos, lo voy a poner con rojo, es que este vector B forma cierto ángulo, vamos a llamarle gamma, con el eje de las X, forma un ángulo, llamémosle beta, con el eje de las Y, y otro ángulo que le llamamos alfa, con el eje de las X. Y cada uno de esos ángulos determina de manera única la dirección de este vector. Ahora, ¿cómo calcularemos esos ángulos? Aquí, el más fácil de ver es el ángulo formado. Bueno, lo que pasa es que bueno, aquí, aunque por la perspectiva del dibujo no se aprecia muy bien, pero si cada uno de estos ángulos, al proyectar al proyectar el vector B sobre cada uno de los ejes coordenados, definiría un triángulo rectángulo. Vamos a pensar, por ejemplo, que proyecto el vector B hacia el eje Z. ¿Sí? Con rojo voy a completar ese triángulo rectángulo. ¿Sí? No se aprecia, pero este ángulo, el que formaría con el eje Z, sería un ángulo recto, ¿verdad? Y entonces, vamos a pensar que sacamos aquí
por separado, ¿verdad? Ese triángulo rectángulo. Aquí está el eje Z. Lo que tendríamos es B, Z y el ángulo gamma. ¿Cómo calcularíamos? Bueno, como longitud, aquí vamos a, la hipotenusa es la norma de B. ¿Cómo calcularíamos gamma en ese triángulo rectángulo? Sería con coseno. Coseno, muy bien. Entonces tenemos que el coseno de gamma es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Que podemos escribirla como z entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Y como el ángulo lo quiero calcular únicamente con respecto al eje z, aquí no hay problema de que haya perdido información con respecto a ese ángulo, ¿verdad? Lo mismo hacemos para los otros ángulos. El coseno de beta sería igual a ver, ¿quién me dice? Bueno, ya lo escribí. Me asusta que se queden tan callados. ¿Se está entendiendo esto, chicos, o no? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Necesito que 2 o 3 personas más también confirmen que se esté entendiendo bien. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno. Sí, maestro. Gracias. Y el coseno de alfa estaría dado como x entre la norma del vector. A estos, bueno, los ángulos son los que determinan la dirección, pero bueno, al definir los cosenos de alfa, beta y gamma, ¿verdad? Si aplicamos arcocoseno a cada una de estas ecuaciones, obtenemos los ángulos. A estos estas cantidades, ¿verdad? Se les conoce como los cosenos directores. Del vector B. Y resulta, ¿verdad? Que noten ustedes que, a ver, si alguien me dice a qué es igual este vector que voy a escribir. Tenemos coseno alfa, coseno beta y coseno gamma. ¿A qué será igual ese vector? Para que se den cuenta, vean cómo está definida cada una de esas coordenadas.
Sería x más y más z sobre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. No, pero creo que tú ya estás calculando la norma. Ah, ok. Ujú. Es decir, es lo que creo que de lo que te diste cuenta es de que la norma de este vector sería 1. Pero este vector se puede expresar así, ¿verdad? Como 1 entre y entonces, ¿qué vectores? ¿Qué vector sería? ¿El unitario? El unitario en la dirección de B. Ujú. ¿Sí? Y ese sería el vector de dirección de, bueno, los cosenos directores de B lo que definen es el vector unitario en la dirección del vector B. Esa es la forma de definir la dirección en R3. Entonces, ejemplo. Y el vector B, en este caso, vamos a tomarlo como así, 1, 2 y 3. La magnitud va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 1 más 4 más 9, es raíz de 14. Y lo vamos a dejar así porque 14 es 7 por 2 y 7 y 2 son números primos, entonces no ganaríamos mucho con separarlos. Y la dirección, ¿verdad? Para la dirección, recuerden que está dada por el vector unitario en la dirección de B. Entonces, en este caso, tendríamos que es 1 entre la norma de 14, 2 entre la norma de 14, digo, entre la raíz cuadrada de 14 y 3 entre la raíz cuadrada de 14. Y este es el coseno de alfa. Uh-huh. Y ya podríamos calcular cada uno de esos vectores, de esos ángulos. Entonces, alfa sería arcocoseno de 1 entre raíz de 14.
74.49. Cincuenta y 67.68. Treinta y 36.67. 36.69 grados. Entonces, esta es la dirección de B, la magnitud de B. Bueno, vamos a definir suma vectorial. Y aunque en el plano y en el espacio está definida de la misma forma, vamos a graficar en el espacio, perdón, en el plano, porque es más fácil visualizar los vectores en una superficie, si lo que tenemos es una hoja, ¿verdad? Vamos a pensar que tenemos dos vectores. Qué feo queda. U y B. Y queremos sumarlos. Entonces, la suma vectorial está definida como la suma coordenada a coordenada. Los vectores podemos pensarlos como casos particulares de las matrices. Si tenemos, por ejemplo, el vector U que tiene coordenadas, vamos a llamarles U1 y U2. Esta, con las comas, es la notación que se utiliza en cálculo y en geometría analítica. Lo voy a poner así. Y la notación en álgebra lineal sería más bien como vectores columna. Es decir, pensarlos como matrices de 2 por 1. ¿Sí? Vector columna. Vamos a estar utilizando indistintamente las dos notaciones, dependiendo de que sea más fácil trabajar con una o con la otra. Si utilizamos esta notación, que es la notación de álgebra lineal, aquí no confundir U transpuesto, ¿verdad? Porque la transpuesta de una matriz, recuerden que cambia renglones por columnas, entonces tendríamos U1,
U2. ¿Sí? La diferencia entre esta notación y esta es la coma, ¿verdad? Aquí estamos especificando las coordenadas del vector y es U1, U2. Cuando trabajamos con ese vector en la notación matricial, es U transpuesta. Y la mayoría de las veces no va a ser necesario aclarar cuál notación se está utilizando, pero al principio pues es útil que se haga la observación. Y les mencionaba, ¿verdad? Que si lo pensamos así, vamos a tomar U como el vector columna U1, U2, B como el vector columna B1, B2, y nosotros ya habíamos definido la suma matricial. Entonces, en este caso, si los vectores columna los estamos tratando como matrices de 2 por 1, la suma de U más B sería U1 más B1, U2 más B2. Y pensándolo en la notación de la geometría analítica, el vector suma tendría coordenadas U1 más B1, U2 más B2. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar, verdad? Para hacer la suma vectorial, vamos a copiar el vector U y lo colocamos, esa copia, en donde termina B. Lo mismo hacemos para el vector B. Y lo copiamos donde termina U. Y el vector que va desde el origen común de U y B al extremo opuesto a este vector es al que le llamamos la suma de U más B. Pensémoslo así, ¿verdad? Tendremos el vector U más el vector B, porque esta es una copia de B. O el vector B más U. De hecho, déjenme ponerlo aquí. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Esta suma es conmutativa o no? ¿U más B será igual que B más U? ¿Les dará como resultado el mismo vector? Sí. 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 Entonces esto es lo mismo que B más U, ¿verdad? Y pensándolo en sumar coordenadas, noten lo siguiente. Lo voy a poner con anaranjado, a ver si entre tantas líneas no termina siendo muy confuso. Para calcular las coordenadas de U, se hacen las proyecciones ortogonales hacia los ejes. De tal modo que tendríamos U1, U2. Para el vector B, esta cantidad sobre el eje sería B1 y B2. Si a U2 le sumamos esta magnitud, tendríamos más o menos por aquí,
más o menos aquí estaría U2 más B2. Y si a B1 le sumamos U1, tendríamos U1 más B1. Noten ustedes que al calcular la proyección ortogonal del vector suma que está en azul, justamente obtenemos esas coordenadas, ¿verdad? Entonces, al igual que con matrices, la suma de U más B, ya sea en esta notación o en esta como vectores columna, es la suma de las entradas correspondientes. Ahora, ¿qué pasa con la resta? Que bueno, la resta sabemos que es un caso particular de la suma, pero geométricamente me refiero, ¿verdad? Déjenme hacer otra gráfica. Y esta conviene que esté más a la derecha. Ahí la voy a poner. Vamos a tomar otra vez dos vectores. El vector U y el vector B. U y B. Y ahora voy a hacer la suma de U menos B. Para menos B, como estaría multiplicando por menos 1, cambia el sentido, ¿verdad? La magnitud se preserva. Entonces aquí tenemos menos B. Si repetimos este procedimiento de la regla del paralelogramo, esta se llama la regla del paralelogramo, ¿verdad? Porque al hacer una copia de U y una copia de B, lo que se forma es un paralelogramo y la diagonal que va desde el punto en común de U y B hasta los extremos finales de las copias de U y B, esa se conoce como la resultante, ¿verdad? Esta diagonal. Bien. Entonces, les decía, si hacemos lo mismo, tendríamos una copia del vector menos B. Y luego una copia del vector U. Y la resultante, que aquí quedó coincidiendo con el eje X, sería esta, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es U menos B. Como les mencionaba que, bueno, los vectores son libres en el espacio, ¿verdad? Siempre y cuando tengan la misma magnitud y la misma dirección, son vectores equivalentes. Entonces, pensemos en una copia de este vector. Resulta que esa copia
coincide con la diagonal. Bueno, si formáramos otra vez el paralelogramo, así como acá, ¿verdad? Esta otra diagonal es la resta, ¿verdad? Entonces, una diagonal es la suma y la otra diagonal es la resta. Y si va, en este caso noten que aquí en esta gráfica, esta diagonal va, el punto inicial es el punto inicial de U y el punto final es el punto final de una copia de B, ¿verdad? Entonces, este vector podríamos pensarlo así, es punto final menos punto, sí, punto inicial menos punto final, como vectores de posición, ¿no? Si la dirección ahora va del extremo de U al extremo de B, es decir, en la dirección opuesta, sería B menos U. Déjenme copiarlo por acá. Aunque lo va a copiar con todo ello. Entonces, si va así, este es U menos B. Y si la dirección es la opuesta, entonces este es B menos U. ¿Sí? Lo que hice aquí fue copiar estos vectores. Desafortunadamente en mi gráfica quedaron completamente horizontales. Me habría gustado que tuvieran otra orientación para que no, justamente no se vea que son horizontales. Entonces, pensémoslo así, ¿verdad? Entonces, el vector que va de U a B como punto, ¿cómo lo pondré? Si U vamos a llamarle W, es U menos B. Este es punto inicial menos punto final. Lo estoy escribiendo al revés, ¿verdad? No, sí, estaba bien. Aquí, en este caso, ¿verdad? Empiezo en B y termino, empiezo en menos B y acabo en U. ¿Sí? Entonces es el final menos el inicial. Ok. Bueno. Ejemplo.
calcula U más B y B menos U si el vector U es 4, menos 7 y el vector B es menos 3,2. Entonces tendríamos que U más B es la suma de las primeras coordenadas, quedaría 4 menos 3, menos 7 más 2, que es 1 menos 5. En la notación de cálculo o de geometría analítica, ¿verdad? Y si lo utilizáramos como vectores columna, pues nada más se escriben en columna, como matrices de 2 por 1. Y U menos, no, lo que pedí fue B menos U. B menos U es el vector B, bueno, podemos pensarlo así, ¿verdad? B más menos U, que sería el vector B menos 3, 2, más el vector menos U, menos 4, 7, y se hace la suma. Bueno, y en 3 dimensiones es exactamente lo mismo, ¿verdad? Se hacen las sumas coordenada a coordenada. Claro que vamos a tener 3 coordenadas en vez de 2. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Vamos a definir el producto interno. También se le llama producto punto o producto escalar. Y aunque en el libro de Grossman mencionan que, bueno, primero el producto interno lo definen solo en el plano, este producto interno se puede definir en general para Rn, ¿verdad? Entonces, vamos para precisar ideas, vamos a tomar un vector en el espacio, 2 vectores en el espacio. Sean U, que tiene coordenadas U1, U2, U3, y B, B1, B2, B3, en R3, entonces U punto B, por eso se le llama producto punto, ¿verdad? Porque se denota con un punto. Se define como U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. ¿Sí? Y como si estos vectores están en R3, significa que cada una de las coordenadas son números reales. Por lo tanto, el producto de números reales es otro número real. La suma de números reales es un número real. Significa que este resultado es un número, ¿verdad? Es un escalar. Entonces, como el resultado del producto punto de 2 vectores es un escalar, por eso es que se le llama producto escalar. De cualquiera de esas 3 formas, ¿verdad? Producto interno, producto punto o producto escalar. En general,
Si U lo definimos como un vector con n coordenadas, B como un vector con n coordenadas en Rn, entonces el producto punto de U con B estará definido por la suma desde que I es igual a 1 hasta n de UI por BI. Y ese es otra vez un número. Ahora, ¿qué pregunta le surge aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Para qué sirve, no? ¿Sí? ¿Para qué sirve el producto interno? Bueno, la respuesta es para calcular el ángulo entre dos vectores. Bien. Primero vamos a verificarlo con un ejemplo y luego vamos a justificarlo. El coseno del ángulo entre los dos vectores va a estar dado por el producto punto de U con B entre la norma de U por la norma de B. Y aquí, donde θ es el ángulo agudo formado por U y B. Por U y B o la prolongación de U y B, ¿verdad? Bueno, entonces, primero un ejemplo. Tomemos, para tener apoyo visual, ¿verdad? De los que ya habíamos graficado antes. En R2, para que sea... ¿Dónde estaban? ¿Qué no teníamos dos? A ver, tenemos 2,3 y B, el 1,5, para que los dos estén en el primer cuadrante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las normas. La norma de U es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es 4 más 9, es raíz de 13. Y la norma de B es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es raíz de 26. Ahora,
vamos a calcular el producto punto. Entonces, U punto B es, bueno, lo voy a escribir. Y al menos por una vez, completo. Ya después se hacen las operaciones mentalmente. Entonces sería 15 más 2, 17. Entonces, el coseno del ángulo formado por esos dos vectores es U punto B entre las normas, el producto de las normas de los vectores, que en este caso es 17 entre raíz de 13 por la raíz de 26. Y de aquí tenemos que el ángulo va a ser igual al arco coseno de 17 entre raíz de 13 por la raíz de 26. Lo calculamos 17, 13 y 26. Es 22.3801. 22.3801 grados, ¿verdad? Ese es el ángulo formado por los dos vectores. Y como en este caso son vectores en R2, hasta podemos hacer una gráfica para visualmente verificar. Entonces es 2,3. Y el otro es 1,5. Y ese sería el ángulo teta. Vamos a definir a los vectores unitarios en la dirección del eje de los ejes. Entonces, vamos a definir al vector I como el vector 1, 0 en R2, ¿verdad? O I igual al 1, 0, 0 si estamos en R3. Estos vectores tienen norma 1 y están en la, primero está en la dirección del eje X. J, vamos a definirlo como el 0, 1 o si está, bueno, si está en el plano y si está en el espacio 0, 1, 0 en R3. Este vector está en la dirección del eje y el vector K, este sí solamente estaría en R3, ¿verdad? Este es el vector unitario en la dirección del eje Z. Entonces déjenme escribirlos aquí. Vector
unitario X en la dirección de Y y en la dirección de Z. Y explico esto porque en el Grossman, por ejemplo, si tienen el vector U, que es el 2,3, lo pueden representar así, ¿verdad? Como 2 veces el vector Y más 3 veces el vector J, tomando Y y J en el plano. Noten que esto es 2 por 1, 0, más 3 por 0, 1, que sería 2,0 más 0,3, y efectivamente nos da el vector U, ¿verdad? Es otra forma de expresarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el vector B, vamos a suponer que es menos 5, 4, 7, ¿verdad? Este está en R3, también podemos expresarlo como 5 veces el vector Y, más 4 veces el vector J en R3, más 7 veces el vector K. Y esta es la notación que usan en el libro de Grossman, que es de donde voy a dejar la tarea, ¿verdad? Por eso mi interés en aclarar esa notación. Bueno, entonces, en los problemas del 7 al 26 se encuentra la magnitud y los cosenos directores del vector dado. Para que vean, esta vez los voy a dejar que se pongan ustedes la tarea. A ver, elijan 3 ejercicios. Bueno, enseguida dejo que los vean. Tarea. A ver, 3 ejercicios, los que ustedes quieran. 7, 14 y 21. 7, 14 y 21. 7, 14 y 21. Y con eso terminamos la clase de hoy.